Damos lectura a la palabra del Señor. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. En esa palabrita es que nos vamos a enfocar esta mañana. La palabra perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Leemos también siempre en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 26, en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por concedernos estar aquí en tu casa, en tu presencia, para oír tu palabra, para oír tu voz, la voz del Espíritu Santo, interpretando tu palabra. Que cada uno tengamos nuestra mente, Señor, despejada, abierta, para oír tu voz. Ayúdanos a entenderla y asimilarla, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a hacer una exégesis del versículo 1 y de los versículos ya mencionados. El escritor de los Hebreos, que es un escritor anónimo, no se sabe quién la escribió. Algunos dicen que fue Pablo, pero no fue Pablo. Dice en el versículo 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dios demanda que su pueblo vaya a la perfección y nos ordena ser perfectos. Pues esta doctrina es una de las doctrinas medulares, centrales, que debemos de ponerle mucho cuidado a lo que dice la Biblia respecto a la perfección. En Berea nos enseñaron que cuando en la Biblia se menciona un versículo y ya no se menciona más en toda la Biblia, es que no tiene mucha importancia. Pero cuando una palabra
Pero cuando un texto se menciona vez tras vez, es de muchísima importancia, de suma importancia, y es una doctrina medular. Veamos lo que dice nuestro amado Señor Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo y versículo 48. El Señor dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es una orden, esta no es una sugerencia, este es un mandamiento del Señor. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado a hermanos decir: yo no soy perfecto? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir: ni el apóstol Pablo fue perfecto? ¿Y cómo vamos a pretender nosotros ser perfectos? Porque ni siquiera el apóstol Pablo lo fue. Pues esa es una muy mala interpretación de la Biblia. Porque si el Señor lo dice en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es que nosotros tenemos que ser perfectos. Si usted dice que es imposible alcanzar la perfección, que es una utopía, que esto nadie en el mundo, ningún cristiano lo puede ser, está tratando de mentiroso a Jesucristo. Y no solamente está blasfemando de las palabras que ya nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Vean lo que dice, por favor, en Efesios capítulo 4 y versículo 11 y 12 y 13. En Efesios 4:11 dice el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un magisterio en la iglesia. El magisterio de la iglesia es el pastor, los maestros, el concilio, que tienen la alta obligación de instruir, de educar a todo el pueblo de Dios con las Sagradas Escrituras. A veces hay pastores, hermanos, que leen una porción bíblica y luego cierran la Biblia y comienzan a predicar y nunca regresan al pasaje que leyeron. Entonces, ¿para qué lo leyó? Solo lo leyó, pero nunca tocaron ni un solo versículo. Pero hay un magisterio en la iglesia responsable de educar a la iglesia. Aquí dice el apóstol Pablo que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros a fin de perfeccionar a la iglesia. No podemos, hermanos, rehuir. No podemos dejar de instruir a la iglesia, al pueblo de Dios, con la bendita palabra del Señor. En la Biblia hay mandamientos que son de mucha importancia, hermanos, que nosotros tenemos que acatar. Ahora, tal vez esta pregunta la tenía que haber hecho desde el principio, pero para que no se equivoque puedo hacerla ya. ¿Es posible alcanzar la perfección? Muy bien. Si es posible, es un requisito. Es un requisito para entrar al reino de los cielos, hermanos.
No hace mucho le pregunté a ustedes cuántos mandamientos de la ley moral tenemos en la Biblia. Hace poco lo dije. ¿Cuántos hay? 613 mandamientos de la ley moral. Algunos dicen son 10, porque ahí en Éxodo capítulo 20, ahí se habla de los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos que menciona Éxodo es un resumen de los 613 mandamientos. Es un resumen. Y muchos piensan que eso es todo. Eso es todo. Pero el Antiguo Testamento o la Biblia completa tiene muchos mandamientos de la ley moral. Y están muchos hermanos violando la ley moral. Dice, no estoy violando los 10 mandamientos, pero se están saliendo. Por ejemplo, quizá esto no lo sabían ustedes, pero capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo son parte de la ley moral. Y además, el Señor Jesucristo no solamente está mencionando artículos o versículos de la ley moral, sino que los está espiritualizando. ¿Se dan cuenta? Los está espiritualizando. Si quiere, veamos unos versículos de Mateo y se van a dar cuenta que Jesús ahí está espiritualizando la ley moral. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Este mandamiento está en la ley moral, y el Señor está citando la ley moral, pero al mismo tiempo la está espiritualizando. Vean el versículo 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Aquí en el versículo 22 el Señor espiritualiza lo que la ley moral dijo. Y fíjense, hermanos, que Juan no solamente está espiritualizando la ley moral, sino que la pone mucho más compleja, mucho más difícil la ley moral. Vean lo que dice, por favor, en 1 Juan, en el capítulo 3. Aquí Juan va más allá todavía, hermanos. Miren, 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Miren en lo que termina la ley moral, en la forma como se espiritualiza en el Nuevo Testamento. Es claro que la palabra perfección cristiana se viene usando desde el Antiguo Testamento y se menciona en el Nuevo Testamento, pero Dios no se ha mostrado a la humanidad de un solo golpe. La vida moral del Antiguo Testamento es diferente a la vida moral del Nuevo Testamento. Por ejemplo, a Abraham le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Dios ha revelado la vida moral por pasos. Aún Dios, en su divinidad, en su deidad,
no se ha mostrado a la humanidad de un solo golpe, sino que poco a poco. De tal manera que la perfección cristiana en el Nuevo Testamento tiene que ser mucho más fuerte, más profunda que en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era Job? Job 1:1, ¿cómo dice, hermano? Que había un varón perfecto y recto delante de Dios. Era un varón perfecto, ¿verdad? Bueno, sí existe la perfección cristiana, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿a qué clase de perfección le dice el Señor a los cristianos que debemos de tener? ¿Cómo se llama la perfección en Dios? Se llama perfección absoluta. ¿Cómo se llama la perfección en la vida cristiana? Se llama perfección relativa. Porque la perfección absoluta nunca jamás la vamos a obtener aquí en la tierra. Nadie de nosotros es perfecto en el sentido absoluto, porque solamente Dios es absolutamente perfecto. Entonces, cuando dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no se está refiriendo a la perfección igual como la que Dios tiene. Un hermano predicó en cierta oportunidad, la perfección absoluta la vamos a alcanzar hasta que muramos. Cuando ya no podamos pecar, cuando ya no hagamos nada malo. Quiero decirles que ese hermano se equivocó también. Ni aún muertos, ni aún viviendo en el cielo, podemos ser absolutamente perfectos. Viviendo por toda la eternidad, siempre vamos a tener la perfección relativa. Porque saben una cosa, mis amados hermanos, en el cielo vamos a ser una comunidad de personas redimidas, cristianos, y allá en el cielo vamos a seguir aprendiendo. Y por toda la eternidad seguiremos aprendiendo. Entonces, hermanos, ni aún muertos, ni aún viviendo en el cielo, vamos a tener la perfección absoluta. En un pasaje donde muchos hermanos se equivocan, se los voy a citar, Filipenses capítulo 3, para los hermanos que dicen que no es posible ser perfecto. Vamos a ver si tienen apoyo bíblico los que dicen que no pueden ser perfectos. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3:12. Y después vamos a leer el versículo 15. El apóstol Pablo dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Este es el versículo del cual muchos hermanos se agarran para decir que nadie es perfecto. Porque aquí Pablo está admitiendo, no es que lo haya alcanzado ya, no es que sea ya perfecto, dice que no es perfecto. Pero ahí nomás se queda, ya no siguen leyendo el texto bíblico, y así lo hacen muchas sectas. Tienen una doctrina que solamente la basan en un texto de la Biblia, y de ahí no pasan.
Pero como dijo un erudito en cierta ocasión, un texto sin contexto es un pretexto para formar otro texto. Tenemos que ver el contexto de la Biblia para afirmar una verdad bíblica. Ahora lean el versículo 15, que dice Pablo. En el versículo 15 Pablo dice, así que todos los que somos perfectos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Todos los que somos perfectos. De manera, hermanos, que el apóstol Pablo admite que alcanzó la perfección. En cierta ocasión el apóstol Pablo dice en la Biblia, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Más adelante vamos a aclarar más a fondo lo que esa palabra que quiere decir. La perfección cristiana, hermanos, tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su estilo de vida? La perfección cristiana tiene que ver con el caminar con Dios. La perfección cristiana tiene que ver cómo se conduce usted en la vida, con un carácter formado y firme, un carácter como el de José, el del Antiguo Testamento, que tenía un carácter tan formado que le dijo no a la mujer de Potifar. Como el carácter de los 3 varones hebreos que le dijeron no a Nabucodonosor. Un carácter como el de Daniel que le dijo no a Darío. Y usted, hermano y hermana, tiene que aprender a decir no al pecado. Pero la perfección cristiana no solamente tiene que ver con nuestra relación con Dios, sino que nuestra perfección cristiana tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo se comporta usted con su prójimo, con sus hermanos, con su mamá, con su papá? Es que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a desarrollar buenas relaciones interpersonales. Hay hermanos que son bien duros para tratar con ellos, ¿verdad? Pero debemos de desarrollar la perfección cristiana en nuestra vida, porque si no es así, no entraremos a la patria celestial. Usted nunca tiene que decir, no soy perfecto. Pero voy a aclarar esto más adelante. ¿Qué es la perfección cristiana? ¿Qué es la perfección cristiana? La perfección cristiana no es hacernos inmunes al pecado o a la caída. La perfección cristiana no nos hace inmunes a pecar o a caer. No somos infalibles. El único infalible, ¿quién es? Nuestro amado Señor Jesucristo, el único infalible. Y de ahí nadie, ¿verdad? ¿Por qué razón el apóstol Juan, en 1 Juan 2:1, dice así? Vea lo que dice Juan. Juan capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si el apóstol Juan dice esto en 1 Juan capítulo 2 y verso 2, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno ha pecado. Cuando dice así, pero si alguno ha pecado, es que no somos infalibles, es que no somos inmunes y podemos pecar. Ahora veamos lo que dice Gálatas capítulo 6. Podemos ver ahí en Gálatas capítulo 6, hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí está? Puede ser sorprendido alguno en alguna falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está la cosa, hermano. Así que en el pasaje de Hebreos capítulo 6, cuando dice el apóstol Pablo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Quiero decirles también, hermanos, que hay diferentes clases de pecado que usted puede cometer y algunos son pecados no de muerte. Les invito a ver lo que dice 1 Juan 5 y versículo 16. Vean bien lo que dice 1 Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es obvio que hay pecados que no son de muerte. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora vean lo siguiente. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Ahí está. Hay una línea divisoria entre Dios y el hombre. Hay una línea invisible entre Dios y el hombre en el cual muchos han incurrido y han traspasado los límites de la tolerancia divina. Han pecado. Como lo dijo Judas, he pecado, con aquel gemido amargo en su vida, en su alma y en su corazón. He pecado entregando sangre inocente. Y él corrió a quitarse la vida. Les voy a mencionar los pecados que los cristianos cometen o cometemos. Hay pecado por debilidad moral. Y como dije al principio, está el magisterio de la Iglesia, que deben de acudir a buscar a ese hermano y restaurarlo y traerlo a la Iglesia. Pecado por debilidad moral. Hay que ayudarlo. Ese pecado pues no es pecado de muerte.
En segundo lugar, está el pecado por flaqueza espiritual. Pues hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Hay que ayudarlo, hay que traerlo a los pies de Cristo. Hay que animarlo para que siga adelante. En tercer lugar está el pecado por ignorancia. Pecamos muchas veces por desconocer aquello que hacemos. Pecado por ignorancia, porque desconocemos. Muchas veces no sabemos si es bueno o es malo. Cuando la iglesia, amigos, comenzó tanto aquí en Guatemala como en Honduras, las misioneras iban a visitar a un hermano a Honduras y encontraron al hermano sentado así en el corredor de su casa y le dice: Mitrus, hermano, ¿pero qué está haciendo? Tenía un puro en la boca. Pues aquí, fumándome este puro, le dice. Pero mire, usted no sabe que los cristianos no fuman, que eso es malo. De verdad, le dijo el hermano, pues si es pecado, lo agarró y lo tiró al patio. Y en cierta ocasión le dijo: ¿y usted en qué trabaja? ¿De qué vive? Ay, hermana, le dijo, yo tengo una bendición de Dios y de donde Dios me da dinero. ¿Quiere conocer dónde trabajo yo? Y se llevó a las misioneras a enseñarle una sacadera, es decir, donde fabrican guaro. De esto dice. Desconocía, se desconocía la Biblia y se desconocía el Evangelio. Bueno, ¿será posible que en estos tiempos haya pecado por ignorancia? No sé. Posiblemente para los nuevos. Pero, miren cuál es el cuarto pecado: pecado voluntario. El pecado voluntario y del cual no se quiere apartar. Sabe el hermano que está pecando, sabe que es un pecado voluntario. Le han hablado de ese pecado, pero él no se aparta y piensa que está bien. Esta es la clase de apostasía y la clase de pecado que no tiene remedio. ¿Cuál es el pecado imperdonable en la Biblia, hermanos? Es aquel pecado por el cual el hombre se niega a pedir perdón. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que dice, hermanos, la bendita palabra de Dios. Judas no tuvo perdón porque no se apartó del pecado. Y digo, hermanos, en esta mañana que tengamos cuidado. Lo que dice Génesis capítulo 6 del versículo 1 en adelante: el hombre puede traspasar la línea invisible entre la voluntad de Dios y la ira de Dios. Porque déjeme decirle que la paciencia de Dios sí tiene límites. La tolerancia de Dios tiene límites, hermanos. No es posible que usted o nosotros estemos pecando y pecando y Dios tranquilo en los cielos. Llega el momento, hermanos, en que Dios se cansa de nuestros pecados
Y cuando Dios se cansa de nuestros pecados, dos cosas puede hacer: matarnos o entregarnos a la vida depravada, abandonarnos a un estado mental que ya nadie ni nada nos puede apartar del pecado, ni siquiera el Espíritu Santo nos puede apartar, porque Dios ya entregó. Miren lo que dice Génesis 6, del 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Se acabó la tolerancia divina. Se acabó la paciencia divina. Porque hay hombres que han formado su carácter pecaminoso, carácter duro, que ya no hay manera, hermanos, que ya no hay manera de que el hombre se quiera retirar de su pecado. Vean el caso de los hijos de Elí. En 1 Samuel, vean lo que dice 1 Samuel, hermanos, en el capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y eran sacerdotes. ¿Cómo es posible que los hijos del sacerdote Elí, y siendo sus hijos también sacerdotes, se diga esto en la Biblia, que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová y estaban haciendo cosas horribles? Cosas horribles. Y le fueron a dar queja a Elí, los del pueblo, y le dijeron: tus hijos están haciendo estas cosas. Entonces viene Elí, les da una regañadita a sus dos hijos, una regañada así por encimita. Porque vean lo que dice, hermanos, en el versículo 2. Capítulo 2, verso 22. ¿Qué dice de los hijos de Elí? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto ¿qué? Jehová había resuelto matarlos. Cruzaron la línea divisoria, cruzaron la línea invisible entre la ira de Dios y el amor de Dios, entre la paciencia y la tolerancia de Dios. La cruzaron y ya no hubo remedio para ellos. Ahora vean otro caso de los hijos del sacerdote Aarón, en el capítulo 10 de Levítico. No recibieron las instrucciones de Dios. Estos dos hijos del sacerdote Aarón
Dice la palabra de Dios en Levítico 10 del 1 en adelante, que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Aquí está la desobediencia, hermanos. Dios anticipadamente ya había encendido el fuego del cual tenían que tomar para quemar el incienso, pero ellos pusieron su propio fuego. Desobedecieron a Dios. ¿Y qué dice el versículo 2? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. El traspasar la línea de la voluntad de Dios trae muerte. Entonces vean lo que dice el versículo 8 ahora, Levítico 18. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Esto nos hace pensar que los hijos de Aarón entraron al templo borrachos. Y este versículo 9 dice que Dios ya se los había advertido que no entraran borrachos. Desobedecieron y Dios los mató allí en el templo. Mis amados hermanos, cuando el hombre traspasa los límites de la tolerancia divina, y no importa si solamente fue en el Antiguo Testamento, hoy día puede suceder esto también. En el tiempo de Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, Dios no encontraba profeta para hablarle al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había caído en tan graves pecados, y como Dios, como todo sabio, conoce todas las generaciones, Dios conoce en su sabiduría todo lo del futuro. Aquí, en Isaías capítulo 6, en el versículo 8 comienza diciendo: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías se ofrece como el profeta de Dios para llevar el mensaje al pueblo de Dios. Y oigan lo que el Señor le dice. En la predicación del profeta nadie iba a responder. Dice el versículo 9: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad o salvación. Aquí está el caso, hermanos, de que muchas veces el hombre endurece su corazón de tal manera que Dios los abandona en sus pecados.
Y hablando del tiempo de Pablo y hasta de nuestros tiempos, en la carta a los Romanos capítulo 1, los versículos que vamos a leer aquí, nos dice que cuando el hombre no quiere cambiar, cuando el hombre no quiere confesar su culpa delante de Dios, Dios los entrega a la depravación. Veamos lo que dice Romanos 1. En Romanos 1 y versículo 18, el apóstol Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre por intuición debe de conocer a Dios, aunque no tenga una Biblia, aunque no le hayan predicado, por intuición debe conocer a Dios. Porque al ver la creación de Dios, nos hace pensar que hay un ser superior en todo el firmamento que se llama nuestro Dios, el creador de todo. Y fíjense, hermanos, que en estos versículos de Romanos 1, 18 en adelante, esos hombres cayeron en pecados tan graves, tan groseros, tan espantosos, que Dios los dejó. Dice el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos cambiaron la gloria de Dios. Entonces nos dice el versículo 24, por el hecho de que el hombre cambió la gloria de Dios, entonces Dios los entregó, dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En el versículo 25, mire lo que cambiaron, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y el versículo 26 que dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ahora que dice el verso 28, ¿a qué los entregó Dios? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Es cierto o no es cierto que Dios abandona al hombre cuando se hace necio en sus pecados? Y hay unos versículos más claros todavía, que se los doy a continuación, para creer que, hermanos, el hombre que se resiste a confesar a Dios sus pecados queda expuesto al juicio de Dios. En 2 Tesalonicenses, hermanos,
En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2 y verso 10, estos versículos nos hablan de la blasfemia contra Dios, del pecado imperdonable. Como cuando dice 1 Juan 5:16, hay pecado de muerte por el cual no pido. No digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? Aquí lo menciona el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 10 en adelante. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron, dice aquí. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay hombres, hermanos, de que la verdad de la palabra de Dios ya no puede penetrar. No hay nada ni nadie que los convenza. No hay nada ni nadie que convenza al hombre pecador de esta calaña. Porque miren lo que dice el versículo 11. Dios ya les ha enviado un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. Dice el verso 2. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay hombres, hermanos, que endurecieron su corazón, se petrificaron. Su conciencia está petrificada. No hay manera de que cambie. Pero, gracias a Dios, el hecho de que cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están aquí, es que tienen una conciencia todavía sensible a Dios. Y si alguno de ustedes, hermanos, hermanas, están cerca de cruzar la línea invisible de la tolerancia divina de Dios, estamos aquí. Estamos aquí. Los personajes que le acabo de mencionar, de los hijos de Elí, los hijos de Aarón, estos no tenían iluminación. Estos no vieron la línea. En el Nuevo Testamento está Ananías y Zafira, que dieron ese paso, no vieron la línea invisible y dieron ese paso. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto de Ananías y Zafira? ¿Qué le dijo Pedro a Ananías? No le has mentido a Dios. ¿Le has mentido? No le has mentido a los hombres. ¿A quién le mintió? A Dios. Y más adelante le dice, has mentido al Espíritu Santo. Eso quiere decir que Ananías y Zafira traspasaron el límite de la voluntad de Dios, porque en ese mismo instante cayó muerto Ananías. ¿Por qué Dios no le dio una segunda oportunidad? ¿Por qué no se la dio? La iglesia primitiva era una iglesia que comenzaba. Y si el Espíritu Santo le permitía a Ananías y Zafira ese pecado en el mero inicio de la iglesia, ¿cómo sería el resto de la iglesia, hermanos, más adelante? Debe de haber, hermanos, temor a Dios. He mencionado la perfección cristiana. ¿Qué relación tiene la perfección cristiana y la santificación? Pues son sinónimos. Y la palabra de Dios dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Hace poco mencioné que debemos de tener buenas relaciones interpersonales. Si nosotros tenemos enemigos dentro del mismo pueblo de Dios y no estamos dispuestos a pedir perdón, pasa lo que dice 1 Juan capítulo 3 y versículos 14 y 15. Es un homicida, dice la palabra de Dios. Los hombres que han endurecido su corazón, pero que todavía tienen un poquito de sensibilidad, puede haber remedio para la apostasía, pero hay hombres que ya no. Por ejemplo, si usted ve Apocalipsis capítulo 9 y verso 20 y 21, estos hombres ya tienen su corazón petrificado, endurecieron su corazón de tal manera que su carácter está completamente formado y ya son candidatos para el lago de fuego. No hay manera de cambiar. Apocalipsis 9, 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. ¿Se dan cuenta? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Su carácter estaba tan centrado en el satanismo, podían ser sacerdotes chamánicos, podían ser sacerdotes de Satanás, que ya no había manera de cambiar. Y el versículo 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amados hermanos, espero que ha sido siempre mi deseo desde que vine acá a Estanzuela. Ya cerca de cumplir 3 años que estoy aquí. Desde que vine acá a la iglesia me le hice presente al pastor y al concilio para colaborar con ustedes. Y mi deseo es formarlos en la Biblia. Los mensajes que yo predico son bibliocéntricos y cristocéntricos, porque mi deseo es buscar el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Y lo haré mientras Dios me dé la vida.